La conquista, la colonización y el virreinato en mi entidad. Para empezar a andar. ¿Sabes quién fue Conín? ¿Sabes sobre la llegada de los españoles a Querétaro? En el bloque anterior aprendiste cómo eran y cómo vivían los primeros pobladores que habitaron Querétaro. Ahora conocerás cómo cambió su vida cotidiana cuando los españoles llegaron a la entidad. Las expediciones españolas recorrieron las costas mexicanas, llegaron a lo que hoy es Veracruz en 1519. Me preparo para salir. En 1492, Cristóbal Colón, un navegante italiano en busca de nuevas rutas para el comercio, llegó a América creyendo que había encontrado una ruta a Asia, pues en Europa aún no conocían el continente americano. Los reyes de España le dieron el dinero necesario para su expedición. Cuando Colón y su tripulación llegaron a América, se dieron cuenta de que abundaba el oro y otros bienes, así que viajaron a este continente con la idea de hacerse ricos. Los primeros españoles en llegar se instalaron en las islas del Mar Caribe, como Cuba. De ahí emprendieron más viajes para buscar costas cercanas. Luego de unos años, en 1519, descubrieron lo que actualmente es el territorio mexicano. Lee la información de las siguientes páginas y señala en el mapa la ruta que siguieron los españoles hasta llegar a Querétaro. En 1519, Hernán Cortés llegó a las costas de lo que hoy es Veracruz, al mando de una expedición española hasta sus oídos llegó la noticia de que en el centro de México estaba México Tenochtitlan, la capital de un imperio muy poderoso, el azteca, gobernado por Moctezuma. Después de 2 años de lucha, las tropas de Hernán Cortés derrotaron al imperio mexica, gracias a la alianza que hicieron con los tlaxcaltecas, otomís y otros grupos indígenas enemigos de los mexicas. Tras la caída de Tenochtitlan, la capital del imperio mexica, los soldados españoles salieron hacia otros rumbos para continuar con la conquista. Las tierras conquistadas se convirtieron en posesiones españolas nombradas Nueva España. Cortés fue elegido capitán general y gobernador de la Nueva España, pero el rey Carlos V le quitó los cargos debido a que fue acusado de malos manejos. El rey mandó entonces a un virrey para que gobernara. Los virreyes eran la máxima autoridad después del rey, y el lugar que gobernaron se llamó Virreinato de Nueva España. Este fue regido por los españoles durante 3 siglos, es decir, 300 años. México Tenochtitlan era la capital del Imperio Mexica, que recibía tributo de muchos pueblos prehispánicos. Luego de conquistar esa ciudad, los españoles se dirigieron hacia el norte, a las tierras donde vivían los otomís y los chichimecas, que conocimos en el bloque anterior. Los grupos indígenas que habitaban Querétaro se enteraron de la expedición de Hernán Cortés y de la derrota de México en Tenochtitlan gracias a los habitantes de Jilotepec. Cuando los capitanes españoles llegaron a lo que hoy es Querétaro, dirigidos por Hernán Pérez de Bocanegra, los caciques y guerreros otomíes decidieron ponerse a sus órdenes, a cambio de tierras y puestos de autoridad. Gracias a estas alianzas, los españoles derrocaron al imperio mexica. Una vez que venció a los indígenas, Hernán Pérez de Bocanegra se estableció en Santiago de Querétaro. Esta es la casa que se mandó construir en la actual esquina de Luis Pasteur y 16 de septiembre. Para ampliar sus dominios y ganar terrenos, los españoles se internaron en el territorio chichimeca. En 1529 llegaron a Huimilpan y avanzaron hasta llegar a La Cañada, cerca de la actual capital de la entidad. Ahí, Pérez de Bocanegra conoció a Conín, un líder indígena otomí de Jilotepec. Conín y Pérez de Bocanegra acordaron que el primero sería el mediador entre los indígenas y los españoles. Por ello, algunos indígenas consideraron a Conín un traidor y se rebelaron en contra de los españoles de su antiguo líder, pero con el tiempo fueron dominados. Para cumplir con la tarea, Conín le pidió ayuda al cacique de Jilotepec, quien organizó la expedición de conquista con un numeroso ejército de otomís y un padre franciscano. El 24 de junio de 1531 fundaron la ciudad de San Juan del Río. Esta estatua se ubica en el centro de Santiago de Querétaro y representa a Conín. A Fernando de Tapia, el cacique indígena que permitió la conquista del territorio queretano. La expedición regresó a La Cañada, donde vivía Conín, y le pidió que intentara convencer a los indígenas que ahí vivían de que aceptaran rendirse incondicionalmente.
La propuesta no fue aceptada por los indígenas y el 25 de julio de 1531, en el Cerro de Sangremal, se dio una batalla que duró un día. Ese combate fue ganado por los españoles y sus aliados indígenas. Existen dos versiones de cómo sucedió la batalla. La primera dice que hubo un acuerdo pacífico para evitar más muertes. Se acordó que solo sería una lucha cuerpo a cuerpo sin armas que fue ganada por los españoles. Vista de San Juan del Río, Querétaro, ciudad fundada en 1531. Sin embargo, dice la leyenda que cuando los chichimecas tomaron la ventaja, los conquistadores se hicieron a rezar y pidieron ayuda a Santiago Apóstol, el santo de su devoción. Se cuenta que en ese momento hubo un eclipse de sol y apareció en el cielo una gran cruz brillante junto con el apóstol Santiago montado en un caballo. Ante esa visión, según la leyenda, los chichimecas se sintieron derrotados y entregaron su territorio a los españoles y sus aliados indígenas. El desarrollo de la batalla, la aparición del apóstol y el eclipse conforman el mito de la fundación de la ciudad de Santiago de Querétaro. Actualmente, en la cima del Cerro de Sangremal se halla el panteón de los queretanos ilustres. La segunda versión cuenta que aquella fue una batalla sangrienta, con muchas muertes. ¿Qué crees que sucedió realmente? Tiempo después, Hernán Pérez de Bocanegra hizo traer de la provincia de Michoacán algunos misioneros para enseñarles la religión católica a los indígenas queretanos. Los misioneros realizaron la tarea y los bautizaron. Conín fue bautizado con el nombre de Fernando de Tapia y participó con españoles en el sometimiento y pacificación de los indígenas. También colaboró con los frailes franciscanos en las tareas de evangelización, por lo que recibió el cargo de gobernador del pueblo de indios de Querétaro, teniendo muchas tierras e indígenas a su servicio. Estatua de Santiago Apóstol en Santiago de Querétaro, capital de nuestra entidad. Para saber más, si tienes oportunidad, visita el Museo La Magia del Pasado, ubicado en el Cerro de las Campanas en Santiago de Querétaro. Hazlo de manera virtual en la página de internet de paseo.com, Querétaro, ítem Museo Magia del Pasado. Lee la siguiente página, la entrevista imaginaria que se le hizo a Conín en el museo La Magia del Pasado. Hay una muy similar. Si tienes oportunidad, visítalo para conocer la opinión de Conín sobre los hechos de la conquista de Querétaro. Bueno, aquí está la entrevista de Conín. Después de vencer a los indígenas, los españoles y sus aliados fundaron la ciudad de Santiago de Querétaro en 1531. Los españoles nombraron a Conín gobernador, aunque fracasó varias veces en su intento de someter a los chichimecas de la sierra. Los caciques indígenas ocuparon el centro de la ciudad. Con la muerte de muchos de ellos por enfermedades y la llegada de más colonos españoles, fueron desplazados hacia las orillas, a bares como el de San Francisquito, San Sebastián y San Roque. Cuando el pueblo de indígenas de Querétaro alcanzó el título de ciudad, un gobierno español se impuso sobre el gobierno indígena. Desde la colonia se enviaban a España muchos productos como oro y plata, que se extraían en las minas. De España llegaban productos que eran luego vendidos en los mercados, como trigo, arroz, caña de azúcar, cerdos, ovejas y gallinas. Esta situación duró 3 siglos, porque significaba muchas ganancias para el rey y los españoles, y ellos hicieron lo posible para mantenerla igual tanto tiempo. Querétaro era un gran almacén, era como un gran almacén en lo que los viajeros y los comerciantes que iban hacia el norte de Nueva España por plata y otros productos compraban lo necesario para seguir el camino. Gracias a eso se abrieron negocios y la ciudad creció y prosperó rápidamente. Aquí podemos ver el mapa de México, donde está ubicado Querétaro. ¿Qué cambió en la entidad durante el virreinato? ¿Qué se conservó? Compara una calle de Toluquilla construida por los indígenas queretanos con un andador de Santiago de Querétaro construido por los españoles. Durante el virreinato, en nuestra entidad se empleaba a los indígenas otomís para fundar pueblos y ciudades, algunos de los cuales fueron destruidos. Entre los pueblos que se fundaron en esa época y que todavía existen están Tolimán, Amialco, Tequisquiapan y San Juan del Río. Para saber más, consulta el libro de Anne Millar. Lo que aprendí en el recorrido. Ilustra la línea del tiempo con dibujos que representen los principales acontecimientos a partir de la llegada de los españoles. Vista actual de la iglesia en la plaza principal de Tequisquiapan. Y bueno, ahí termina la lectura. Saludos.